Damos gracias a Dios una vez más por este momento que el Señor nos concede, estar congregados en su presencia. Vamos a orar. Padre, en esta hora en que venimos a tus pies para escuchar tu palabra, es nuestro deseo y es nuestra oración que dignes abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos. Concédenos sentir hambre y sed de tu palabra y ser, Señor, como dice ese salmo, ser el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Señor, danos sed de conocerte y danos hambre para alimentarnos de tu palabra. Ahora, Señor, bendice nuestras vidas, llénanos de tu presencia, encomendamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad va de generación a generación. Bendice, Señor, este momento y bendice, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia derramada, por tu sangre que fue derramada en la cruz de Calvario para limpiar, para quitar todos nuestros pecados. Ahora bendice a tu pueblo, Señor, y llénanos de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio respecto a la redención. Y estamos en esta serie de estudios bíblicos que le hemos llamado, porque así nos dice la palabra, estudios doctrinales fundamentales, porque estos estudios son la base de nuestra fe. Nadie se salva si echa a espaldas estas enseñanzas, estas doctrinas. Por ejemplo, nadie se salva si primero no es redimido. Nadie se salva si primero no es santificado. Nadie se salva si primero no es justificado. Nadie se salva si primero no es adoptado. Hermanos, estamos en nuestro estudio doctrinal acerca de la redención, y para ello vamos a Gálatas capítulo 4, el versículo 3, el versículo 4 al versículo 7, en donde vamos a descubrir algo muy grande. Y dice Gálatas 4, 4 al 6: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, la palabra de Dios nos dice para qué vino Jesús. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Y ahí aparece el tema de la redención. Redención quiere decir algo que se compra a mucho valor. Es más, algo que el que redime tiene que dar su vida. El Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo Él maldición. No fue una simple compra común y corriente. Jesucristo renunció a su santidad, a su vida sin mancha y sin pecado, para hacerse pecado, dice la palabra. Y esto lo vamos a ver ahora mismo, cuando empecemos a meditar acerca de qué significa redención, qué significa realmente redención en la palabra. Y descubrimos rápidamente que la redención significa algo de veras muy hermoso y que debemos apreciar mucho respecto a nuestro Señor Jesucristo.
porque redención significa un bendito haciéndose maldición por alguien pecador. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El bendito se hizo maldición a sí mismo para que nosotros fuésemos redimidos. ¿Se imaginan? El que era bendito se hizo maldición, así lo dice Gálatas 3:13. Además, hablando acerca de la redención y qué es lo que significa, también significa, mis estimados hermanos, un santo haciéndose pecado por el pecador. Lo veíamos, mis estimados hermanos, en 2 Corintios 5:21, en donde la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, redención significa que alguien santo se hizo pecado por mí. No solamente se hizo maldición, se hizo pecado por mí. Pero también descubrimos, mis estimados hermanos, que justificación, que redención significa pagar el precio del pecador. Y veíamos esto en 1 Corintios 7:23, cuando leíamos: por precio fuisteis comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Ya no tenemos por qué seguir los rudimentos, las costumbres del hombre, porque nosotros ya fuimos libres y alguien pagó un precio, porque redención significa pagar el precio de un esclavo del pecado. 1 Corintios 6:20 así lo dice. También descubrimos que redención significa tener perdón abundante. Redención significa, mis estimados, obtener perdón abundante a precio de sangre. Y esto lo leímos precisamente en Efesios 1:7, en donde la palabra de Dios dice: en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué hermoso. Todo eso significa redención, hermanos. Pero también redención significa ser justificados gratis. Redención significa ser justificados completamente gratis. Dios no cobra su gracia, pero alguien pagó, y pagó un precio de sangre. Lo leíamos, hermanos, en Romanos 3:24, cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, entonces redención significa obtener justificación gratis. La palabra justificar significa el acto judicial por el cual Dios declara a un pecador inocente sin culpa y sin castigo. Dios nos mira como si jamás hubiésemos cometido pecado alguno, y Dios hace esa declaración completamente gratis para nosotros, en base a que Cristo pagó. Hermanos, esto es maravilloso. Redención también significa estar libre de toda condenación. Ya no hay condenación para el cristiano que se entrega a Cristo. Redención significa ser libres de toda condenación. Romanos 8:1 así lo declara, cuando la palabra de Dios dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? El cristiano ya no va a pasar por el juicio del gran trono blanco. Para el cristiano ya no hay infierno ni juicio final, porque ahora el cristiano ha pasado, como dice la palabra, de muerte a vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De ahí que es muy importante saber en quién estamos. Porque yo preguntaba una vez a alguien: ¿usted en qué está? Y me dijo: ¿usted en la iglesia bautista? No, hermano, se trata de estar en Cristo, solo en Cristo y nada más que en Cristo. Pero también redención significa ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Y esto lo vimos en Romanos capítulo 8, el versículo 2. Después de que Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, él dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué
tremenda, ¿verdad? Tremenda. Hermanos, redención significa ser libres de la ley del pecado, no solamente libres de la condenación, sino libres de la ley del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser libres de la ley del pecado? Porque aún estamos en este cuerpo, y este cuerpo está habituado al pecado. Lo queramos o no, este cuerpo ofende al Señor por cualquier cosa. La mente, los pensamientos, las acciones ofenden al Señor, y esas ofensas por ley tienen un castigo. Bueno, pues Cristo nos liberó de esa ley que pesa sobre cada pecado. Si Cristo no nos hubiera liberado de esa ley, tendríamos que pagar por cada pecado cometido. Pero qué bueno que Jesucristo pagó por pecados pasados, presentes y futuros. Les comentaba yo que me encontré con una persona, un hermano, que me decía: sí, yo estoy de acuerdo que Cristo pagó mis pecados pasados, pero de ahí para adelante yo debo portarme bien, porque ahí es borrón y cuenta nueva. Dios empieza a hacer una cuenta nueva de mis pecados. Y yo recuerdo que le dije: oiga, ¿y por qué piensa pagar uno solo de sus pecados? Porque la paga del pecado es muerte, no se paga de otra manera. No, hermanos, el Señor pagó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque nosotros no somos capaces, no tenemos la capacidad para pagar un solo pecado, porque la paga de un solo pecado es muerte. De ahí que sea muy importante Romanos 8:2, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ya no es la ley del pecado que dicta muerte, ahora es la ley de la vida en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho esa ley? Me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte que dictaban para mi sentencia por el pecado. Redención, hermanos, significa ser diferentes al mundo. El cristiano ha sido llamado para marcar la diferencia entre los perdidos y nosotros que somos cristianos. Éxodo capítulo 8:23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, hablando del faraón. El pueblo del faraón y el pueblo de Dios. Faraón significa Satanás. El pueblo de Satanás y el pueblo de Dios deben marcar la diferencia, y los redimidos deben marcar esa diferencia. Dice: y esta es la señal, dice el Señor, mañana será esta señal. O sea que debe haber una señal entre el pueblo de Dios redimido y el mundo que no conoce al Señor. Eso significa ser redimidos. Un pueblo que da testimonio de su redención por sus acciones, por su testimonio. Y hermanos, redención entonces significa ser separados del mundo por Dios. Éxodo 8:23 así lo dice: yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo, y esta va a ser una señal, dice Dios el Todopoderoso. Pero también redención significa algo que nadie puede lograr por su propio esfuerzo, algo imposible que el pecador no puede lograr. Hay mucha gente que piensa que por sus buenas obras van a ganar el cielo. Hace una buena obra y dice: te ganaste el cielo por lo que hiciste. No, hermanos, nadie se gana el cielo por lo que pueda hacer, así pueda hacer la mejor obra que quiera hacer. Dice Salmos 49, 7 y 8. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Eso lo dijo Dios, hablando de personas que tratan de ganarse su salvación por buenas obras, o por rituales, o por ceremonias. Dice el Señor: nadie va a poder en alguna manera redimirse a sí mismo o a su hermano, ni dar a Dios algo en rescate, porque la redención de la vida del ser humano se requiere de un gran precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Nadie puede ni siquiera dar una gota de su sangre, porque la sangre nuestra es sangre pecadora, pero la sangre de Jesús, esa estaba limpia. También hablamos, mis estimados hermanos, de que la redención significa algo que el Señor
hizo que era imposible para nosotros. Algo imposible que Dios hizo por nosotros. La redención significa la ley imposible que Dios hizo posible. Dios estableció su ley y Él declaró terminantemente que si el hombre violaba esa ley, dice, maldito será aquel que no cumpla las palabras de esta ley. Y Él dijo, y todo el pueblo debe decir amén. ¿Qué significaba eso? Que Dios puso una ley y ordenó que el hombre la siguiera al pie de la letra. De lo contrario, la ley dictaba muerte. Maldito todo el hombre que no cumpliera las palabras de esta ley. Bueno, la ley de Dios nadie la cumplió. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Ningún ser humano corriente, común y corriente la cumplió. Solamente hubo alguien que sí la cumplió. Su nombre es Jesús. Él dijo, yo he venido para cumplir la ley. Pues ese alguien que cumplió la ley dio su vida, se hizo pecador. Entonces, ¿dónde iba a quedar su vida de santidad? Pues entonces su vida de santidad nos la dio a nosotros. Y lo que Él cumplió, toda la ley la cumplió Él, pues Él nos las pasó a nosotros. Y ahora, en su nombre, nosotros hemos cumplido. Eso significa que Dios hizo lo imposible, hizo que esa ley que para nosotros era imposible de cumplir, ya en nombre de Jesús, en la persona de Cristo, cada cristiano la ha cumplido. Dios hizo posible eso. ¿Y dónde encontramos eso? Pues lo encontramos precisamente en Romanos 8, versículos 3 al 4, en donde dice, porque lo que era imposible para la ley era imposible que el hombre la cumpliera. Por cuanto era débil por la carne, por cuanto la carne es débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne para que cumpliera la ley, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué significa? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar a cumplir la ley. Y no porque de veras la cumplimos, sino porque Cristo la cumplió en mi lugar. ¿Verdad? Cristo cumplió su ley, toda la ley de Dios la cumplió en mi lugar. Por eso Dios ahora me mira a mí justificado. Él me mira como si hubiese yo cumplido toda la ley. Por eso Él me mira sin pecado, porque Cristo vino y me redimió de la maldición de la ley. Hizo lo que era imposible para mí, Él lo hizo posible y me regaló a mí la justicia. Pero también redención significa un pacto eterno. Y aquí vamos a llegar a algo muy bonito. Esa redención que Dios le dio a mí, que le dio a usted. Esa redención donde Dios lo mira a usted como si jamás de los jamases hubiera cometido pecado alguno. Aun cuando ofendemos al Señor. Pero qué bueno que la sangre de Cristo dice limpia todo pecado. Nos deja limpios, purificados. Y en la mañana veíamos cómo es que la palabra de Dios, por la palabra de Dios somos lavados y purificados y santificados. Hermanos, eso que Dios declaró para mi vida es un pacto eterno, no caduca, no tiene final. La redención significa un pacto eterno que Dios hizo conmigo en base a su sacrificio. Salmos 111, versículo 9, así lo dice. Dice, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ordenó su pacto. Vean, ordenó ese pacto conmigo de redención para siempre, eternamente. Mientras los años yo esté viviendo aquí en este mundo, su pacto de redención conmigo permanece. Voy a la eternidad y su pacto sigue permaneciendo por siempre y para siempre. De ahí que la salvación es completamente segura y eterna. No hay peligro de perderla, como enseñan algunas denominaciones. Pero también vamos a descubrir algo más.
Redención significa algo eterno, hablando de la eternidad de la redención. Vean lo que dice Hebreos 9:12. Y dice Hebreos 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, vean ustedes qué es lo que obtuvo el Señor Jesucristo el día que Él murió en la cruz. Eterna redención, hermanos. Tenemos redención eterna. No caduca. Hermanos, no hay peligro de que usted vaya a perder salvación si de veras ha confiado en Cristo, si de veras ha nacido de nuevo. El Señor entró al lugar santísimo con su propia sangre, dice, y obtuvo para aquellos que vienen a Jesús redención eterna, por siempre y para siempre. Pero también vamos a ver, mis estimados hermanos, acerca de la redención, de que la redención es algo abundante. La redención significa algo abundante. Hay redención en abundancia, hermanos. Escuchaba yo un predicador que decía: cuida tu salvación con temor y temblor, porque si saliendo del culto vas a la playa o te pones a ver tele, ya perdiste salvación, te vas derechito al infierno. Hermano, eso tal vez sería si hubiera redención así poquita. Pero resulta que hay redención en abundancia. La gracia de Dios es infinita. Salmo 130, versículo 7. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Y qué más? Y abundante redención. Hay redención en abundancia. Qué bonito, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta eso. Si no hubiera redención en abundancia, yo sí estaría preocupado. Y diría yo, tal vez ya agoté lo que Dios tenía de redención para mí. Pero no. La palabra de Dios dice que hay abundancia. Con razón, uno de los salmos dice que sus misericordias son nuevas cada día. Grande es su fidelidad. Hay redención en abundancia. Pero también quiero enseñarles algo más esta tarde. La redención significa nuestra posición en Cristo. ¿Dónde estamos? Cualquiera puede decir: no, pues estamos en Matamoros, en la colonia Jesús de las Águilas, que ahí en esa iglesia que está cayendo. No, hermanos, la redención significa nuestra posición en Cristo. Nosotros no estamos en cualquier lugar, estamos en Cristo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hermanos, redención significa nuestra posición. ¿Dónde estamos ahora? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, vean esto: mas por Él estáis vosotros ¿en dónde? En Cristo, hermanos. ¿Dónde estamos? En Cristo. Es nuestra posición. Nosotros no estamos solos. Nosotros estamos en Cristo. Ahora vamos a ver qué privilegios gozamos por estar en Cristo. Sí, porque cualquiera pues, estoy en Cristo. ¿Y eso qué? Bueno, pues vamos a ver ahora las ventajas de estar en Cristo, las bendiciones por estar en Cristo. Y vean lo que dice aquí este pasaje: el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros. Vean ustedes, nuestra posición es posición de sabiduría. No, nosotros no somos ignorantes. Nosotros somos sabios, tenemos la mente de Cristo, dice uno de los pasajes.
Vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, por estar en Cristo, nosotros hemos sido hechos sabiduría. Pero hay algo más. Justificación. Nosotros hemos sido justificados. Justificados, vuelvo a repetir, significa declarados inocentes, sin culpa y sin castigo. Dios nos mira como si jamás hubiésemos cometido pecado alguno. Pero ahí va más allá. Por estar en Cristo, nuestra posición es de santificación. ¿Qué significa santificación? Ser puros, ser apartados para Dios, tener la santidad de Dios en nuestras vidas. Qué maravilla, ¿verdad? No somos cristianos comunes y corrientes que van por ahí. Porque una vez me tocó estar en un culto donde había una hermanita que todo el culto se la pasó diciendo: perdóname, Señor, perdóname, Señor. No, hermanos, el cristiano tiene una posición privilegiada. Ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y por último, redención. Todos esos títulos tiene el cristiano. Los tiene cualquier cristiano que se ha entregado a Cristo. Eso es lo que significa redención. Significa nuestra posición privilegiada en Cristo Jesús. Otro pasaje diría: mas por Él ahora estáis completos en Cristo. Completos. Ya no les falta ni les sobra. Pero también redención significa, hermanos, redención es un motivo de gozo para el cristiano. Hay veces que nos cuesta mucho gozarnos, especialmente cuando estamos pasando por alguna enfermedad. Pero hermanos, hay algo que debe llenarnos de gozo y es la redención. Fuimos comprados para el Señor, pertenecemos al Señor. Hermanos, la redención es un motivo de gozo para el cristiano. Vean lo que dice Salmo 71, 23. Salmo 71, 23 dice la bendita palabra de Dios ahí. Dice, vean ustedes: mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Hay gozo, hay alegría cuando experimentamos la bendita redención de Dios en nuestras vidas. Cuando comprendemos que ya no nos pertenecemos, que alguien pagó precio por nosotros. Y rápidamente sigamos viendo más cosas respecto a la redención. Redención también significa, mis estimados hermanos, un motivo de alabanza. ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué adoramos su nombre? ¿Por qué nos deleitamos en la palabra? Todo eso es alabanza. No simplemente cantar se alaba al Señor. Cuando se lee su palabra también estamos alabando el nombre del Señor. Porque la redención es un motivo de alabanza al Señor. Salmo 107, versículos 1 y 2, así lo dice. Vamos a ver qué dice Salmo 107, 1 y 2. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí está. Díganlo los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros, hermanos. Díganlo los redimidos. Hay que alabar al Señor. Por eso, hermanos, no es bueno perderse cultos. Siempre hay que estar en el culto. Cuando son, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y un hermano que predica dice: porque a donde quiera que veo sospechosos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Qué cosas deben decir? Pues alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La redención debe ser un motivo de alegría, de alabanza, de cántico al Señor. Pero sigamos viendo más cosas, hermanos.
La redención es nuestra esperanza. Vean ustedes, Isaías capítulo 35, versículo 10, dice la bendita palabra de Dios ahí. Isaías capítulo 35, en su versículo 10, dice la bendita palabra de Dios ahí. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, ¿con qué? Con alegría, hermanos. La redención es motivo de alegría. Yo he estado en cultos donde parece que están velando el muerto, ¿verdad? Bueno, cuando hay un muertito ni modo, ¿verdad? Pero aún así hay que estar contentos si el muertito se fue con Cristo en el corazón. Donde sí hay que llorar es cuando alguien parte a la presencia de toda la eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza. Ahí sí hay que llorar. Pero si la persona se fue con Cristo, hermanos, a pesar de todo el dolor que se pueda sentir por usted, hay que estar contentos. Dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, ¿con qué? Con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Y qué más tendrán? Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Qué cosa tremenda. Todo eso significa redención, hermano. Sencillamente maravilloso, extraordinario y sencillamente toda la bendición de Dios está en la redención que Él hizo por nosotros. La redención, hermanos, también es nuestro rescate. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados, ahí está, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Cuando nacimos de papá y mamá, llegamos a vivir. Pero esa vida era una vida de basura, dice aquí, vana manera de vivir. Qué bueno que el Señor llegó y nos rescató. Nos hizo nacer de nuevo y hoy tenemos nueva vida. Y esa vida sí vale por toda la eternidad, ¿verdad? ¿Y cómo se logró que nosotros tuviéramos esa nueva vida? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Más adelante el apóstol va a decir, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos. Qué tremendo, hermano. Sencillamente maravilloso. Fuimos redimidos con sangre preciosa, la sangre de Jesucristo. Y ya era algo eterno. Y vamos ya casi finalizando. La redención también significa nuestro consuelo. Nuestro consuelo. Ahora que estábamos ya con la hermana Paula y estábamos a un lado de su féretro, pues sí había un momento que uno se sentía triste, ¿verdad? Recordando los días felices que vivimos a su lado, sus palabras, sus consejos. Yo pienso que si no hubiéramos conocido al Señor, no habría habido cómo consolarnos o cómo dar una palabra de consuelo. Pero qué bueno que fuimos redimidos. Y hay consuelo para el cristiano, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios, precisamente en Isaías capítulo 43, el versículo 1. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no tengas temor, porque yo te redimí, dice el Señor. No tengas temor. Cuando llegue el momento final, no tengas temor, porque yo te redimí. Además, te puse nombre. Mío eres tú. Hermanos, cuando parte un cristiano
no se ha perdido. El mundo dice, sentimos la sensible pérdida del ser querido. Y en sus epitafios ponen, deseamos que la familia tenga pronta resignación. Pero Dios dice, no. Yo cambio esas frases y dice Dios, ¿sabes qué? Así dice Jehová, el creador tuyo, el formador tuyo. No temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre y mío eres tú. Le pertenecemos al Señor. Somos su propiedad. Fuimos ganados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, mis estimados hermanos. Pero también finalizamos con nuestra redención. Es nuestra seguridad de perdón. ¿Por qué podemos estar confiados en que si en este momento yo parto, voy a la presencia del Señor? Porque hay perdón abundante, hermanos. Isaías 44:22. Vean lo que dice la palabra. Esto es algo hermoso. Vean lo que dice el Señor. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Yo no sé si logra comprender lo que está diciendo Dios. Él está diciendo, mire, yo te he perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Es más, los he deshecho, los he exterminado, los he desaparecido. Como si fueran niebla, como si fueran humo. Y aquí está la invitación del Señor. Vuélvete a mí. Hay veces que por causa de los problemas, de las dificultades, a mí me ha pasado. Y muchas veces le he dicho a mi esposa, le digo, yo no sé por qué Dios me puso en este ministerio. Se me iba a mandar tantas pruebas y dificultades. Y a veces le he dicho al Señor, me hubieras dejado como los otros hermanos que simplemente van al culto, se sienten, escuchan la predicación. ¿Por qué me tuviste que dar un misterio y con tantas pruebas? Hermanos, es que Dios quiere que volvamos a Él continuamente. Mi esposa en varias ocasiones le dicho, es que si alguna vez los hermanos dejan de venir al culto, vamos, abandonamos por nuestro, nos vamos. Y como que escucho al Señor que dice, ¿sabes qué? Yo te redimí. Deshice todos tus pecados como niebla, como algún viento se desecha. No tienes por qué huir de mí. Vuélvete a mí. Hay problemas, sí. Hay dificultades. Hay tremendas cosas que pasan en la vida, hermanos. Pero el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Regresa conmigo. Yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra y por esa redención maravillosa que hiciste, Señor, también.
Señor, al contemplar la obra de redención que hiciste en la cruz de Calvario, realmente nos quedamos sin palabras. No hay forma, no hay manera como pagar una sola gota de tu sangre. Pero tú pagaste con tu sangre todos nuestros pecados. Hiciste un pacto eterno con nosotros y continuamente nos perdonas, nos limpias, nos renuevas, nos purificas. Nos has puesto en una posición privilegiada en Cristo Jesús. Nos has hecho sabiduría, santificación, justificación y redención por el simple hecho de estar en Cristo Jesús. Ahora bendice nuestras vidas, Señor. Este mensaje conforte los corazones y dé fortaleza a quienes pasan por algún momento de prueba difícil para seguir adelante, sirviéndote, Jesús, y adorando tu nombre. Ahora bendícenos, Señor. Recuerda tu misericordia. Y si alguien aún no ha experimentado esta redención tan maravillosa, en este momento, tal vez hay alguien que dice: oye, yo quiero experimentar esa redención que disfrutan esos hermanos. Tan fácil Dios ha puesto su redención. Simplemente pon tu mano sobre tu corazón y dile al Señor: Señor Jesús, en este momento yo acepto tu sacrificio en la cruz de Calvario. Ahora redímeme conforme a tu misericordia. Y gracias porque me has salvado y porque estás estableciendo un pacto eterno conmigo. Padre eterno, bendice ahora a tu pueblo, bendice a tu iglesia y llénanos de tu presencia siempre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Oh